Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube, un video más corto, un video de una serie que quiero sacar porque estoy en la universidad y no tengo todo el tiempo para grabarlo, pero quiero hablar de cosas que me pasan por la mente durante la semana. Y hoy nos toca hablar sobre aspectos para generar momentum. Esto se lo escuché primero a Prefer Motion en un post de Instagram y luego a Alberto, entonces quiero hablar de esto porque es en parte mi opinión y la opinión de ellos un poco combinada con mis conclusiones. Quiero hablarlo, quiero sacarlo de mi cabeza y espero que les sirva. Así que sin más dilación, vamos a hablar de momento. Wow. Ok chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre cómo generar momentum o los aspectos principales que necesitamos para generar lo que sería el momentum. Ok, entonces el primer aspecto principal o el primer aspecto que yo tomo en cuenta para a la hora de generar momentum sería el cómo empezar un bloque. Ok, aquí hay que tomar varios aspectos en cuenta. Ok, desde el aspecto que tiene que ver directamente y está relacionado con el passing y cómo se relaciona con el concepto del fitness y fatiga en sí. Pero ¿cómo es que se relaciona este concepto? Pues bueno, tenemos que de por sí ya tenemos un nuevo bloque como ejemplo, ¿ok? Vamos a poner de ejemplo un nuevo bloque después de una competencia que tenemos de un 1RM 200 kilos, ¿ok? Entonces vamos a empezar con un por 3 o va a ser el slot un por 3, ¿ok? El slot de, que tendremos como indicador, ¿ok? Como KPI. Entonces, empezamos desde ese por 3 y hacemos saltos de carga muy pequeños entre semana y semana. Y terminamos cargando más y aumentando más la fatiga y la carga trabajada de lo que deberíamos, lo que se supone que terminemos en un nivel superior del que queremos, ¿ok? Entonces, vamos a estar demasiado cargados de fatiga, demasiado cargados, y eso nos va a llevar a un nivel que no queremos de fatiga. ¿Ok? Y no nos permitirá avanzar tanto entre bloques y no nos permitirá llegar tan bien si tenemos una competencia cerca, a mediano o largo plazo. Entonces, ¿qué haremos o cómo le sacamos provecho a este concepto, ¿no? De fitness fatigue, a cómo comenzar directamente bien, ¿ok? Pero ¿por qué queremos empezar más abajo o por qué queremos empezar simplemente de una mejor manera? Porque tendremos esta fatiga acumulada, como ya lo dije, no nos dejará avanzar tanto como queremos. Ya no estaremos en un punto dulce, en ese sweet spot, sino directamente tendremos que optar por estrategias como la de low week, con una de LOAD para poder avanzar, para poder seguir avanzando durante ese bloque, porque llegaremos a pesar de, como ya lo dije en otros videos, llegaremos a pesar de, no como, como deberíamos, como lo dije en el video de la intro week o la zero week, que por aquí lo voy a dejar. Así que por eso quizás empezar este bloque de por 3 un poco más ligero, sino más abajo en carga, ¿ok? No significa que lleguemos más ligero o un trabajo submáximo, sino que bajemos un poco la carga para poder hacer un passing más grande y poder llegar a controlar lo que sería este ratio fitness fatigue y llegar a mejor a esa top end, ¿ok? A crear mejor esa bola de nieve. Pero al final y al cabo, ¿cómo llegaríamos a generar mejor este ratio? ¿Cómo llegaríamos a controlar mejor este ratio? Tenemos diferentes estrategias, como ya lo dije en el video de la Zero Week, tenemos estrategias como lo que sería un encadenante, como lo que sería la Intro Week, como lo que sería la Zero Week, y esto nos llegará a tener mucha más facilidad para empezar con una carga más ligera y luego de la primera semana, por ejemplo, tendremos un 180 en vez de un 190 y poder hacer saltos de 2.5 entre semana, sino que tendremos un 180, de esos 180 podremos saltar a un 190 y de esos 190 podemos ir haciendo saltos más cortos hasta llegar a lo que sería la top end, y eso nos permitirá encadenar los bloques de una manera más seguida, más concreta, más grande, ¿entienden? Sin tener que fatigar demasiado al atleta, sin que la carga sea mayor, sin que generemos una fatiga mayor, tener esa carga controlada. Y eso nos permitirá sacarle mayor jugo a ese bloque, a ese momentum que estamos creando. ¿Entiende? Nos permite generar un mejor performance. Entonces, como conclusión de este punto, tendremos que quizás empezar un poco más abajo del bloque. No es del todo o 100% criminal, ¿ok? Puedes plantearlo según el atleta. Ok, hay algunos atletas que yo entiendo que necesitan cierto nivel de esfuerzo para empezar, pero consta de eso, de ir probando, ¿ok? Como se cree siempre, cuando pagues una cuota de esfuerzo y pagues esa cuota de fatiga que necesita tu atleta,
empezar tan abajo quizás no sea tan problema, ¿ok? El segundo punto importante o interesante que quiero tomar en cuenta es qué tanto empujas el bloque. ¿Por qué quiero tomar en cuenta el qué tanto tocamos el bloque? O qué tanto empujamos el bloque, qué tanto lo pushamos, qué tanto lo buildeamos, ¿no? Normalmente, una vez que identificas cuán de ligero o pesado empezamos este bloque, ¿ok? O lo comenzamos, debemos reconocer el tipo de bloques para así determinar esta segunda parte más importante de este aspecto, que termina siendo cuánto de pesado o cuánto pushamos y terminamos este bloque. Para esto tenemos que tener en cuenta muy bien lo que es la fatiga y cómo de esta va a terminar afectando a nuestra atleta la mayor parte de lo que sería el bloque en general. Según cómo se comporte esta, si nosotros inducimos un nivel de fatiga suficiente, no hay progreso. Y si nosotros quedamos por debajo o igual, por eso es que los aspectos más importantes a tomar en cuenta para buildear el momentum conlleva una fase objetivo diferente a cuando queremos capitalizar el rendimiento. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros queremos buildear momentum, va a ser diferente a cuando nosotros queremos pushearlo. ¿Okay? Cuando nosotros queremos alcanzar un pico de rendimiento, queremos capitalizar lo que sería el rendimiento, queremos capitalizar el rendimiento que nosotros hemos adquirido, ese performance que nosotros hemos adquirido durante la construcción, ese buildeo de momentum. Pues van a ser diferentes aspectos, van a ser diferentes trato, diferentes slots, diferentes cosas que nosotros vamos a utilizar para poder sacarle el máximo rendimiento o jugo a lo que nosotros construimos, a lo que nosotros buildeamos durante la otra fase. Ok, entonces tenemos que tener bien diferenciadas lo que sería la fase de buildeo, la fase de preparo y la fase de ataque. Ok, entonces, una vez que nosotros tenemos diferenciado bien esta fase, lo que sería el objetivo, qué tanto vamos a pushar el bloque, hasta dónde vamos a llevar el bloque, cuál es la finalidad del bloque, pues capitalizar el rendimiento o buildear el rendimiento o preparar el rendimiento para luego capitalizarlo, como ya dije, por ende, crear esa baseline que sería qué tanto voy a pusharlo, qué tanto podemos reconocerlo como ese por 3 que vamos a crear, que ese por 3 que vamos a subir poco a poco tiene que subir, e incluso cuando nosotros estemos pushando el momentum, ese por 3 tiene que quedarse en el rendimiento que nosotros estuvimos buildeando. Ese sería un buen KPI, un buen indicador de lo que sería el rendimiento durante la sesión, durante las sesiones, durante los bloques, entre los macros de construcción. Entonces, el momentum es esencial para llegar a crear una bola de nieve lo suficientemente grande y luego pues poder hacer que ruede hacia abajo y pushear de lo que sería el rendimiento que hemos creado, lo suficientemente grande para poder mejorar este rendimiento del atleta. Entonces, tenemos que tener bien definido cuánto vamos a pushear o cuánto vamos a querer llegar entre top ends de los bloques, ¿ok? Porque si queremos llegar a un top end de los bloques, sí, tenemos que comenzar un poco más bajo para luego hacer unos saltos de carga o un passing de carga que sería adecuado según el bloque. ¿Ok? Entonces estos dos puntos van directamente relacionados. ¿Ok? Porque si queremos hacer un macro, imagínate que nosotros tenemos un macro eh, y queremos empezar, o tenemos tres bloques. Ok, tenemos tres bloques para ese macro. Debemos idear un passing correcto según qué tan individualizado tengas a tu atleta. Ese passing va a ser diferente durante esos tres bloques, pero el objetivo de esos tres bloques no va a ser solo atacar la baseline, ¿ok? O el momento, sino ir creando el momentum y luego poder atacar esa baseline que hemos creado durante el buildeo del momentum. Entonces, necesitamos no empezar tan alto al principio y luego tener diferenciado qué tanto vamos a pushar entre bloques, ¿ok? Esa es la diferencia entre cuánto vamos a pushar el bloque y cuánto podemos iniciar esa baseline, cómo la empezamos y cómo la pushamos hasta el final de los bloques para llegar a ese top end objetivo que nosotros tenemos. Por último, lo que sería el monitoreo de la fatiga, el monitoreo de lo que sería la carga en general, ¿ok? Para empezar, el monitoreo de la carga es esencial para poder crear lo que sería el momentum. Además de esto, hay que crear de manera eficiente para de esta manera poder hacer un mejor buildeo de este momentum pero aquí viene una pregunta que yo me he planteado, la última pregunta del video porque planteo muchas. Eh, ¿De qué manera podemos hacer un mejor build del momentum para, y el monitoreo de esta carga de una manera mucho más eficiente? ¿Ok?
Pues en particular, hay muchas, además de que ya he hablado de que cada atleta, el que se siente más cómodo según su perfil, a una cierta manera de monitorear la carga, ya sea carga fija, ya sea RP, porcentaje de carga, ya sea carga capada, pues como ya dije en la última parte, a mí me encanta usar estas cargas capadas, ya lo he dicho en muchos videos. La carga capada para mí me permite tener monitoreado al atleta en un nivel de carga que no quiero que supere. Eso significa que no va a haber demasiado overshoot. Ahora, ¿qué pasa si incluso el cap de carga me llevo a equivocar? Ok, cuando pasa esto, pues llegaremos a pesarte, eso es obvio. Pero según vayan avanzando, según vayas teniendo más práctica con lo que serían los caps de carga, pues esto nos va a llevar a tener una mejor selección de intentos, una mejor selección de passing entre esto, pero nos va a permitir estar con el atleta avanzando poco a poco, además de, pues, puedes utilizar las cargas fijas y eso va a ser mucho mejor también. Ok, según el perfil de tu atleta, como ya lo dije, debes conocerlo. A mí me encanta usar caps de carga. Normalmente permite ser mucho más fino, sin ser tan estrictos, como ya lo dije, pero los saltos pueden estar de manera más controlada para que el momento se siga volviendo de la manera que yo quiero y no de la manera que el atleta quiere por si hay algún tipo de overshoot. Y así evitar el overshoot, lo que sería más grande, y podemos llegar de la mejor manera a esa top end, a poder crear ese momentum sin tener que utilizar las estrategias como los dije de una de load with, y así pues poder llegar lo mejor que se pueda. Entonces yo creo que tengo un video cortito, al grano. Espero que les haya gustado. Es un video que yo lo tenía en mente hace mucho. Estos son los aspectos que yo considero al generar un momentum según el atleta. Hay algunos atletas que van a necesitar empezar más abajo, hay algunos atletas que necesitan quizás una cuota de fatiga para empezar el bloque y luego ir a saltos más cortos o a identificar cuando tienen que hacer saltos más grandes. Ok, todo eso lo tienes que identificar según tu atleta, pero cuando estás iniciando con un atleta, pues quizás no tienes todo eso. Y tienes que hacer un bloque exploratorio, un bloque introductorio, porque no conoces a tu atleta. Entonces debes conocerlo, probar nuevas cosas, cosas que quizás lo dicen en el manual, ¿ok? Todo eso lo tienes que ir probando según tu atleta. Entonces quiero dejar este video hasta acá. Espero que les haya encantado, espero que les haya gustado. Entonces nos vemos por allá. ¿Ok? Chao, chao. Mucha paz, mucha fuerza y more heat.